Bueno, mi nombre es Nicolás Contreras, soy médico residente de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Junto con Fede Carini vamos a presentar el tema del delirium en terapia intensiva en el contexto de la pandemia de COVID-19. En primer lugar, yo voy a presentar algunos números muy sencillos sobre las características de los pacientes, sobre la prevalencia del delirium en los pacientes con COVID-19 ventilados y algunos puntos sobre la analgesia, la sedación y el uso de relajantes musculares asociados a los objetivos de RAS que podrían estar influenciando quizá esa alta prevalencia de delirium que tenemos en estos pacientes. Bien, en primer lugar quiero hacer una actualización de la situación al día de la fecha en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente tenemos 282 casos totales confirmados, con 88 pacientes internados al día de hoy, 75 en el Hospital Central, 64 están internados en sala de internación general y 11 pacientes actualmente en terapia intensiva con distinto grado de complejidad, todos con COVID-19. Ahora vamos a presentar los datos de los pacientes que tuvimos hasta el día de la fecha. En total fueron 21, hasta principios del mes de junio que vimos esto, que analizamos los pacientes, desde marzo, que fue el comienzo de la pandemia. De estos 21 pacientes, el 14 estuvieron en ARM, 67% del total. Fueron un 60% varones. El SOFA fue de 2 en la mediana, y la mediana del Apache fue de 14. La edad era aproximadamente de 73 años. Y bueno. Bien, esta primera diapositiva lo que quiero mostrar es un poco porque la primera discusión que en algún momento nos planteamos eran cuánto sedábamos a los pacientes al inicio de la ARM en terapia intensiva. Obviamente eran pacientes o son pacientes que ingresan en contexto de insuficiencia respiratoria con hipoxemia con distinto grado de severidad, pero que requiere ventilación mecánica y muchos objetivos de RAS profundos. Las columnas, estos son los los objetivos de RAS. El color azul es el día 1, el porcentaje de pacientes en el día 1 que tuvieron, por ejemplo, RAS de -4, que el día 1 casi un 80% tuvieron indicación de sedación profunda. Acá me equivoqué, no es día 2 y día 3, sino que el rojo es día 3 y el amarillo es día 5. A lo largo de los días, obviamente el día 3, lo que notamos es una superficialización de la sedación, ¿no?, que puede corresponder con una mejoría de la hipoxemia. Y luegamente, en el día 5, lo que notamos es que empezamos a aumentar el objetivo de RAS. Esto lo que evidenciamos, lo relacionamos con el empeoramiento de la PAFI. Esto es lo que publicaron en la revista Medicina de Buenos Aires este mes, Indales, Iván Huespe, Carol Lockhart, Pipo, Juli González, a cargo de Marcos Laceras. Y lo que veían era que la PAFI del día 1 era de 122, veían una mejoría en el día 3 y el día 5. Hay una sutil empeoría, probablemente esa diferencia no es significativa, pero quizás si vemos más pacientes, probablemente veamos la empeoría de la oxigenación a lo largo de los días. Y eso se correlaciona un poco con el objetivo de RAS que se va modificando. Bien, esta diapositiva muestra un poco el porcentaje de pacientes que tuvieron delirium evaluado a través de la herramienta Kamiku. Este número es un poco engañoso porque
de los 14 pacientes ventilados, 4 todavía obviamente están internados y tienen indicaciones de sedación profunda, así que por ahora no se les pudo evaluar el CAMICU, pero a los que sí se les pudo evaluar el CAMICU, todos tuvieron CAMICU positivo. Que es un poco a raíz de lo cual quisimos hacer esta charla. Las características de la sedación de estos pacientes: el 50% aproximadamente requirió midazolam en algún momento de su internación en infusión continua, el 100% tuvo propofol, un 50% estuvo con dexmedetomidina como tratamiento del delirium, y lo que no lo puse acá, pero parece ser bastante frecuente, es que una de las grandes limitantes es la alta frecuencia de bradicardia que tenemos, que creemos que es producto, o una de las posibilidades podría ser la combinación del lopinavir, ritonavir, bueno, obviamente con fentanilo y la dexmedetomidina misma. Y bueno, y un 50% de pacientes que requirieron relajantes musculares. Todas estas, bueno, fundamentalmente los bloqueantes neuromusculares y el midazolam son dos drogas que están altamente asociadas a delirium, que bueno, podrían explicar un poco la alta frecuencia de delirium que tuvimos en esta población. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar conectados. Lo que presentó Nico hasta ahora fue la casuística que tuvimos nosotros en el hospital en este periodo. Vamos a intentar discutir un poco más la fisiopatología y por qué puede ser que tengamos por ahí un poco más de incidencia de delirium de lo habitual. La primera aproximación, que ya lo habíamos discutido y Nico hizo una presentación de este tema en particular el miércoles con respecto a las manifestaciones neurológicas asociadas con COVID. Lo más frecuente que cefalea, anosmia, geusia y los trastornos conductuales, coma y encefalopatía, alteración de estado de conciencia, que tienen que ver con la discusión que hay alrededor de la presencia de receptores ACE a nivel cerebral y el posible tropismo, pero que en realidad no estamos tan seguros de que ayuden a explicar por qué hay más delirium o por qué hay tanto delirium en esta población. Pasar a la siguiente, Nico. El primer trabajo que he publicado, esto está publicado en MEDEC RX, que es una publicación de preprints no revisada por pares, con lo cual por ahí tiene alguna modificación posterior, pero en definitiva esto es un trabajo de la Universidad de Indiana, marzo-abril de este año, 144 pacientes, de una población inicial elegible de 240 pacientes en terapia intensiva. De esos pacientes, 73% en ARM con un Apache promedio de 17. De esa población, 74% tuvo delirium o coma, que es el outcome compuesto, que es parecido a lo que decía Nico con respecto a que pacientes que todavía están en sedación profunda no se pueden evaluar con CAMICU. El outcome compuesto es 76%. El odds ratio para delirium para los pacientes en ventilación mecánica era de 42, no 42%, sino 42%. Y la mortalidad, que no es significativamente distinta, también es un N chiquito, pero en definitiva la mortalidad es mayor en el grupo de delirium. Lo interesante es que ellos se comparan con la estadística que tuvieron en el 2009 en la epidemia de H1N1, y en ese momento tenían en ventilación mecánica el 36% de los pacientes con H1N1. De esos pacientes con H1N1 en terapia, 22% tuvieron delirium y coma 24%. O sea que es un contexto distinto, por razones que exceden al motivo de este Ateneo, pero en definitiva tenemos más pacientes en RM, más pacientes en sedación profunda y una prevalencia mucho más alta de delirium. Dale, Nico. Entonces, ¿cuánto duró el delirium? La mediana, 7 días para el outcome compuesto de delirium o coma, delirium solo 5 días, coma como outcome aislado un día. El delirium más frecuente es el hipoactivo, 90% de los pacientes delirium hipoactivo. Y fíjense en el gráfico que está a la derecha, vemos la progresión de días del 1 al 14, en azul delirium hipoactivo, en amarillo o naranja, no sé qué es eso, hiperactivo. Claramente el hipoactivo es el que prima, que también tiene que ver con
la dosis de sedación con el grado de sedación. Y lo que agrega este trabajo es el CAM-IQ7, que es una herramienta para medir severidad de delirium. Pasar a la siguiente, Nico. El CAM-IQ7 es una herramienta que validó Babar Khan en 2017. Babar Khan es el presidente de la Asociación Americana de Delirium, también de Indiana. Y lo que él dice es, bueno, el CAM-IQ tiene 4 ítems. Lo repasamos en un segundo. El primero es alteración de estado de conciencia en las últimas 24 horas. El segundo es inatención. El tercero es un RAS distinto de 0 al momento de la valoración. Y el cuarto es pensamiento desorganizado. Bueno, lo que dice él es que podemos graduar esto, que normalmente es positivo, negativo, no evaluable, con esa graduación que ponen ahí. Entonces le dan 0,1 al primer ítem, 0,1,2 al segundo, 0,1,2 al tercero, 0,1,2 al último, lo cual te da un máximo del CAM-IQ7 de 7, por eso se llama CAM-IQ7, y ellos vieron que una severidad mayor por CAM-IQ7 de delirium se asociaba con mayor mortalidad y con más riesgo de no irte a la casa. Y eso que puse abajo en español, severo versus moderado, si vos tenías entre 6 y 7, que es severo, versus moderado, que es menos de eso, tenías más riesgo de muerte. Entonces, en la previa, lo que les mostraba es que por CAM-IQ7, la severidad de delirium en esta corte de Indiana era de 6. O sea que eran todos delirium, la mayoría de delirium severo. Siguiente, Nico. Nosotros, ¿se acuerdan lo que mostró Nico? Más o menos 70% de delirium en los pacientes, teniendo en cuenta que 4 no pueden ser evaluados. Eso lo comparamos con nuestra casuística de 2018, que teníamos en los pacientes en ventilación mecánica más o menos un 30% de delirium, un 15% no valorable y un 55% sin delirium. Es decir, que nosotros pasamos del 30 al 70 en poblaciones de ventilación mecánica en momentos distintos de la historia, ¿no? Pero esa es la comparación que podemos hacer en nuestro hospital. Siguiente. Ahora, la discusión es si el delirium de la era COVID, o como le queramos decir, es distinto al delirium de la era no COVID. Y la verdad es que fuera de este tema que discutimos al principio de la elección directa del sistema nervioso central, que excede a los objetivos de este Ateneo y que nos parece que no ayuda a entender mejor el delirium en esta población, el resto es la misma fisiopatología del delirium como trastorno agudo del estado de conciencia, secundaria a una enfermedad subyacente, que es la que lo condiciona y lo precipita. Asociado a la falla multiorgánica, al uso de sedantes, a la ventilación mecánica prolongada, sin dudas a la inmovilización. Y en este caso, además, le agregamos los efectos ambientales, que es algo extraordinario, que no suele pasar. Si bien la mayoría de las terapias intensivas en nuestro medio son unidades cerradas, visita familiar hay, la gente no está aislada, no estamos en medio de una pandemia. La siguiente, Nico. Entonces, en la fisiopatología, en esta revisión de Kotfis, que es una autora polaca que lo escribió con el grupo de Weseli, ellos discuten un poco el manejo del delirium en la era de COVID, ¿no? Entonces dicen, hay mayor riesgo de delirium en pacientes con COVID-19. Hasta ahora vimos, tanto en nuestra epidemiología como en la epidemiología reportada en literatura, que parece ser que sí. Y eso tiene que ver con varios puntos. Por un lado, las visitas limitadas. Eso fomenta el aislamiento y la desorientación de los pacientes. Para eso, algunas estrategias que uno puede poner en juego, que son las que estamos usando nosotros en el hospital, es la reorientación por parte del equipo tratante, las videollamadas, el uso de la tecnología. El abordaje no farmacológico está muy limitado. En todas las guías que hemos discutido hasta ahora y en todas las recomendaciones, siempre proponemos el abordaje no farmacológico, y eso en el contexto de la pandemia es complicado porque desde el equipo de protección personal hasta la sedación profunda y bloqueo neuromuscular, todo va en contra del abordaje no farmacológico. En eso la evaluación integral de analgesia, sedación y delirium es clave, la movilización aunque sea en la cama. El paciente que incluso no está en ventilación mecánica pero está internado, también la población general tiene mucha incertidumbre por la pandemia. Sabemos que hay un aumento exponencial en la ansiedad y depresión, incluso en la población general. Para eso la parte de apoyo psicológico es fundamental. Esto ellos lo proponen, el apoyo religioso, como
algo que genera más desesperanza. Eso creo que también es muy personal, pero sí creo que el apoyo en el proceso de fin de vida y el apoyo religioso para los que lo requieren es importante. Más que nada la discusión del fin de vida en un contexto donde esto se está discutiendo mucho. La carga laboral del equipo, porque hasta ahora nos enfocamos en el paciente y la familia, pero el equipo de salud está expuesto a más trabajo, miedo también por contagio personal, por contagio de la familia, el equipo de protección personal. Y después, el último que no genera más riesgo de delirium en el paciente agudo, pero que sí nos genera un desafío de aquí en adelante, son los trastornos cognitivos asociados al síndrome de post-terapia intensiva. Y para eso es fundamental el seguimiento post-UTI. La clínica de seguimiento post-UTI, que es algo bastante novedoso en Argentina, es fundamental para poder detectar esto tempranamente. La siguiente, Nico. Y esto del ambiente, esto lo vemos todos los días, ¿no? Pero imagínense un paciente que entra a la terapia intensiva por insuficiencia respiratoria, termina ventilado y lo primero que ve es a alguien que está vestido como el personaje de la derecha o las que están a la izquierda, que se han puesto la foto para que las reconozcan un poco mejor, pero que en definitiva ya de por sí estar intubado en terapia intensiva es una situación estresante en ese contexto. Los reportes que hay, es interesante leer la literatura de Canadá de la epidemia de SARS de 2013, que tienen bastante estudiado el impacto psicológico de los pacientes que lo cuentan después de haberse ido, y genera mucha más ansiedad este contexto que el contexto normal, si quieren, de terapia intensiva. La siguiente. La Sociedad Española sacó en mayo, ya promediando la pandemia para ellos, las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en COVID-19. El Comité de Negociación de la CEMISIUC da 3 recomendaciones de qué sí hacer en la sedación profunda en distrés grave, esta es la práctica habitual, bloqueante neuromuscular en distrés grave para asegurar la adecuación a la ventilación mecánica, y esto es mejor, ellos lo proponen como algo mejor a exceder la dosis máxima de sedante, que es algo que no deberíamos hacer, y la evaluación diaria de la necesidad de sedación. Esto que mostraba Nico de diariamente reevaluar la necesidad de sedación profunda. La siguiente. Y con respecto a qué no hacer, bueno, lo primero es proteger al equipo, no propagar aerosoles, el equipo de protección personal, no olvidar el delirio, porque en pacientes con sedación profunda perdemos la única ventana que tenemos para la evaluación de la cognición de ese paciente, y por eso mismo también no sobresedarlo. No tenemos ninguna herramienta objetiva disponible ahora para valorar delirio. Hay un derivado del análisis de electroencefalograma que se llama ProLira, pero no está en nuestro medio y está en fases iniciales en Europa, y tampoco probablemente nos ayudaría ahora. Así que si el paciente está en un RAS mayor a -3 o -4, es poco probable que podamos evaluar nada más que nivel de sedación. Nico, no sé si te colgaste o... ¿Qué pasó? Ah, está, perfecto. Entonces, el primer mensaje clave es hacer bien lo que sabemos hacer bien. El gráfico de la derecha es el trabajo de Collet del 1998, que lo que hizo fue un observacional y dijo, mira, los pacientes que están con sedación continua se extuban más tarde que los pacientes que tienen sedación no continua. Y hoy esto nos parece como una verdad de perogrullo, pero en ese momento fue bastante revolucionario y de hecho fue lo que definió que en el 2000 el grupo de Pérez en la Universidad de Chicago en el trabajo de adaptación de sedación. Y lo de la izquierda es una publicidad de los 90 también del midazolam. Para un paciente continuamente calmo en terapia intensiva usemos midazolam con todos. Bueno, eso cambió en los últimos 20 años, pero bueno, este contexto actual nos obliga a volver a preguntarnos algunas cosas. Dale, Nico. Esto de hacer bien lo que sabemos hacer bien, sin duda, se incluye el BAN de la BCDF. El paquete de medidas ABCDF es un conjunto de medidas que ha demostrado en repetidas oportunidades mejorar el pronóstico de pacientes en terapia intensiva, reduciendo, este gráfico muestra los resultados del trabajo presentado por Brenda Poon, también de la Asociación Americana de Cuidados Críticos, en 2018, más de 15.000 pacientes en más de 70 centros en Estados Unidos
y Puerto Rico, y ellos vieron que la aplicación del bundle significativamente reducía el tiempo de ventilación mecánica, el tiempo en coma y delirio, la utilización de contención física, y llamativamente aumentaba la presencia de dolor significativo, pero eso era porque lo podíamos evaluar, el paciente estaba despierto, por ende era evaluable, antes de la aplicación del bundle no. La siguiente, Nico. Lo mismo pasa con el riesgo de reingreso a terapia intensiva y el riesgo de ser dado de alta a algún lugar que no sea la casa. Fíjense que a medida que uno aplicaba más el bundle, el riesgo de regresar a terapia intensiva bajaba. La siguiente. Y también bajaba significativamente el riesgo de muerte y el tiempo al alta del hospital. Por ende, la aplicación del bundle ABCDF, que es esto que estamos viendo en esta diapositiva, que incluye la evaluación sistemática del dolor, la combinación de la vacación de sedación diaria y la prueba de ventilación espontánea, la C, que es selección de sedantes y analgésicos, intentando utilizar aquellas drogas con menos riesgo de delirio, menos riesgo de acumulación y menos riesgo de efectos adversos, la D, que es la evaluación y manejo integral del delirio, la E, la movilización precoz, y la F, que es la inclusión y empoderamiento de la familia. Todo eso aplicado en conjunto mejora el pronóstico. Ahora, todo eso, como ven en la columna de la derecha, presenta desafíos particulares en el contexto de una pandemia con pacientes con neumonía grave y hipoxemia severa. Porque usamos más sedación profunda, porque usamos bloqueantes neuromusculares, porque tenemos que estar todos con equipo de protección personal, porque hay que aislar al paciente y no puede entrar la familia, con lo cual habrá que buscar estrategias que nos permitan superar alguna de estas barreras. Dale, Nico. Con respecto en particular a lo de la sedación profunda, la escala de RAS, que es el objetivo, el gol estándar de la escala de RAS, no quedan dudas. El RAS de 0 es el paciente despierto, que está comunicativo y calmo en la cama, o moviéndose idealmente. Hacia abajo es que está sedado. Ahora, cuando usamos la barrera del RAS de menos 3, es un punto de inflexión porque es cuando el paciente deja de responder al estímulo verbal y requiere estímulo físico, y menos 5 que no responde nada. Menos 4, menos 5, ya el monitoreo clínico va perdiendo utilidad, y en un RAS mayor a menos 5 tenemos toda una profundidad anestésica que no podemos valorar. Entonces ahí las herramientas objetivas de sedación, que son los monitores de electroencefalografía procesada, como el VIS o el CONOX, nos permiten tener un poco de información de toda esta profundidad que se ve acá más clarito en la columna de RAS, y fíjense que el VIS me permite tener un poco de idea de eso. Esto nos habilita a recomendar monitoreo electroencefalográfico para todos los pacientes de sedación profunda. No, porque no hay evidencia que diga eso. Sí sabemos que nos permite reducir los totales sedantes, nos permite, y se correlaciona bien con RAS, la revisión Cochrane que hay de 2018, debido a la heterogeneidad y la baja calidad de evidencia, no puede dar conclusiones al respecto. Y nosotros estamos haciendo un trabajo en la terapia, en particular de la utilidad del VIS para monitoreo de sedación y reducción de delirio, pero al día de hoy teóricamente sirve, pero no tenemos evidencia que nos obligue a usarla o a decir que es un estándar de cuidado. Dale. Y lo último es que todo esto que pasa en la terapia intensiva tiene impacto en el después. El síndrome de post-terapia intensiva, que es una entidad descrita en 2011, que incluye trastornos en las esferas psicológicas, cognitivas y funcionales, es un problema muy frecuente y se asocia muchísimo con sedación en terapia intensiva, bloqueo neuromuscular y delirio. Esto es una foto de un paciente que ingresa en terapia intensiva por neumonía por COVID-19, tiene una pérdida marcada de peso, era un bombero. En la nota que está ahí, que está el link ahí abajo, está la nota completa con toda la historia. Se enferma él, se enferman los hijos, se enferma la mujer, se muere la mamá mientras él estaba internado, una catástrofe social feroz para el señor, y sale de alta, y acá está con una terapeuta ocupacional intentando recuperar funciones básicas, como por ejemplo hacer cuentas con las monedas. La siguiente, Nico.
El delirium en particular, sabemos que empeora el pronóstico cognitivo de los pacientes a 3 y 12 meses. Esto es las guías PADI 2018. Puse esta cita en particular porque las guías PADI son el producto de una revisión sistemática más evaluación con GRADE de la mejor evidencia disponible hasta este momento, con un panel de más de 30 expertos, metodólogos y pacientes de terapia intensiva, con lo cual me parece que es el cuerpo de evidencia más sólido que tenemos hasta ahora. El delirium condiciona una peor evolución cognitiva, más tiempo de internación, y no tenemos evidencia cierta, pero parece ser que aumenta el riesgo de síndrome de estrés postraumático, aumenta el riesgo de trastornos psicológicos, no tenemos tan clara la funcionalidad, si empeora la funcionalidad de dependencia, y tampoco está tan claro el impacto sobre mortalidad, y evidencia bastante contradictoria al respecto. ¿Vale, Nico? En este sentido, hay un trabajo también de RXIB, que lo que le decía que es una revista no revisada por pares, del Reino Unido. Lo que hizo este equipo fue evaluar pacientes en internación general. Ellos lo evalúan con DSM-4 y el 4AT. El 4AT es una herramienta parecida al CAM, pero que la validó un geriatra del Reino Unido, por eso la usan más. Fíjense que lo interesante es que 71 pacientes, de esos pacientes 31, es decir, el 42% tuvo delirium, que lo detectó el equipo que está dedicado a eso, pero de esos solamente a 19, es decir, el 60% había sido diagnosticado por el equipo tratante. Entonces, el primer mensaje fundamental, el delirium es muy fácil de pasarlo por alto porque en la mayoría de los casos es psicoactivo, esto corre para piso y para terapia intensiva también, con lo cual es fundamental buscarlo activamente. Y además de hacer esta medición única, fueron a ver a ese mismo paciente, lo llamaron a las 4 semanas a ver cómo estaban. A las 4 semanas el 28% había fallecido, de los que pudieron evaluaron a 26, que es el 36%, y al 30% restante no lo evaluaron porque estaban internados. De los que pudieron evaluar, les preguntaron cómo estaban funcionalmente, y le hicieron un test cognitivo que es muy sencillo por teléfono. Funcionalmente estaban peor los que habían tenido delirium, este es el gráfico de abajo, significativamente peor los que habían tenido delirium, y cognitivamente no vieron diferencias, si bien parece estar peor el grupo de delirium, no es significativo, es una corte muy chiquita, o sea que esto probablemente no sea concluyente, pero sí marca que el delirium una vez más se marca como un factor de peor pronóstico. Dale, Nico. En el hospital italiano, esa prevalencia que vieron antes, volvemos para atrás, un segundo. La prevalencia de delirium en esta población era 42% de internación general. Nosotros en el hospital no tenemos ahora, en este momento, un corte en contexto COVID, ¿dale? Pero el año pasado, en septiembre, hicimos un estudio de prevalencia de 2 días, de 2 valoraciones, diarias, en mayores de 65 años con Tridicam, que es el Tridicam, es una herramienta, es una versión del CAM que está simplificada para poder utilizarse por el equipo general, y en ese momento encontramos 16% de delirium, o sea, que es más o menos lo que uno encuentra en internación general, entre 15 y 20% es lo que está reportado en un contexto normal, y en el Reino Unido, en el contexto de COVID, encuentran 42%, probablemente por todas las causas que ya revisamos. Dale, Nico. Entonces, mirando hacia adelante, porque esto para nosotros recién empieza, si bien en Europa y en Estados Unidos están pasando ya las últimas etapas de la pandemia, nosotros estamos transitándola aún. Creo que tenemos que recurrir a lo bueno, bonito y barato, que es el ban de la BCDF. En la medida de lo posible, aplicarlo siempre adaptándolo a la situación del paciente, y en caso que tengamos que hacer sedación profunda, creo que la clave es monitoreo objetivo en RAS-4-5, si se puede, siempre respetar dosis máxima, durar fármacos de acuerdo a índices en caso de que lo tengamos, considerar el riesgo de dolor en esta población, asegurando una adecuada analgesia. Y una cosa que también creo que es importante, Nico mostraba en la estadística que tenemos una alta prevalencia de uso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas
desde el trabajo de 2007 de Pandaripande, que fue el primero que dijo que el lorazepam aumentaba significativamente y exponencialmente el riesgo de delirium. La benzodiazepina tiene mucha discusión en literatura. Ahora, creo que si uno con una dosis máxima de propofol no llega al RAS objetivo, no adaptación a alteración mecánica, sino RAS objetivo, es más lógico sinergizar con otra droga que use otro mecanismo de acción, por ejemplo, benzodiazepinas, antes de superar la dosis máxima que sabemos que no va a dar más efectos sedantes. Hago la salvedad del RAS objetivo porque, como dijimos al principio, si es solo por adaptación a alteración mecánica, tiene más sentido usar dosis bajas únicas de bloqueantes neuromusculares en pacientes con sedación adecuada, antes de exceder la dosis de sedante buscando adaptación a alteración mecánica, que probablemente no lo logremos. Eso también está bastante discutido en las guías con respecto a la utilidad de los bloqueantes neuromusculares y el poco riesgo que tienen de debilidad adquirida, que es el miedo que tenemos nosotros al usarlo, cuando se usa en dosis única, titulado con tren de 4 en la medida de lo posible y por periodos cortos. La siguiente. Y para terminar, los invito el lunes, para los que estén interesados en el tema de delirium, el lunes es la versión virtual de la conferencia anual de la Sociedad Americana de Delirium, que iba a ser en Indiana este año, pero producto de la pandemia se hizo virtual. Es libre, es gratuito, es un evento de todo el día. Yo sé que es feriado el lunes, así que deberíamos tener tiempo de poder participar.